Recuerden que los constructos o los constructos variables son elaboraciones conceptuales que se crean o preparan por el propio investigador sobre un ente, asunto u hecho para referirse a caracterizaciones, perfilamientos o determinaciones que, en su indagación, puedan llegar a asumir diversas valoraciones, apreciaciones o plusvalías objeto de mediciones, de interpretaciones descriptivas o practicidades que pudieran propiciar cambios. Desde la postura positivista, para llegar a dichos constructos se requiere de una serie de pasos rigurosamente sistemáticos. Veamos esto mediante un ejemplo de investigación científica real que se encuentra en curso. Se trata entonces de una investigación que vengo realizando y que estoy finalizando, cuyo constructo general o gran constructo variable es la evaluación formadora retributiva en ambientes virtuales de aprendizaje. Entonces les presento mi constructo. Primero debo tomar en cuenta esa parte ontológica que indica la esencia o el ser de lo que es este constructo, al cual yo he dicho que es el proceso sistemático que pondera la adquisición de aprendizajes al compararse con estándares o criterios. Para esto me he apoyado en una conceptualización general de lo que es la evaluación, específicamente la evaluación de los aprendizajes. En su componente epistémico, que es lo que se sabe de él, pues yo digo que ese proceso es para emitir juicios valorativos sobre lo aprendido en la modalidad virtual, a través de la comprobación de competencias alcanzadas de manera autónoma, independiente y colaborativa. Acá lo que he hecho es tomar en cuenta la esencia o el principio o lo que se hace o se conoce sobre la evaluación en entornos virtuales de aprendizaje. En su componente metodológico, yo digo que ese proceso está fundamentado en la heteroevaluación, autoevaluación y retroalimentación formadora, retributiva, libre de puniciones y acorde con los basamentos conceptuales y metodológicos prescritos para la evaluación. Pueden observar que aparecen los vocablos heteroevaluación, autoevaluación y retroalimentación de otro color, puesto que esa va a ser mi aportación o la esencia de lo que voy a investigar. En el componente axiológico, que tiene que ver con la ética, pues yo digo que esos procesos tienen que estar apegados a normas vigentes e independientes de efectos psicológicos, como el efecto Halo, Pigmalión, Amadeus y otros más, que inclinan la actitud del evaluador hacia lo positivo o lo negativo. Pero todo esto yo no lo saco de la nada. Yo parto desde los preliminares que debe contemplar todo proceso de investigación científica. Para eso me apoyé en mi estructura y se vale en ese formato que ustedes lo conocen. Se lo mostré en Seminario de Investigación 1, al cual llamé aplicación A1PP, que tiene que ver con esos preliminares para el planteamiento del problema. Recuerden que parto de los hechos o situaciones que estoy observando, se hace una depuración de ellos para llegar a las posibles interrogantes, entendiéndose que hay que concretar qué es lo que quiero conocer realmente de esa realidad. Se sigue todo este proceso donde yo aquí destaco lo que se siente, los síntomas, lo que se pronostica, el diagnóstico, el control del pronóstico. Paso por toda esta serie de procesos de caracterizar esa realidad, de perfilarla, para finalmente llegar a un título que fue el que le coloqué para mi investigación, y es el de Modelo Causal de Evaluación Formadora Retributiva en Entornos Virtuales de Aprendizaje en las instituciones universitarias con sede física en el municipio de San Cristóbal del estado Táchira. Todo este proceso me colaboró para llegar a ese concepto que les acabo de mostrar, que es un concepto propio. Pero no solo esto, también luego de tener ese chispazo, esa intuición de investigar esa situación problemática, fui a la teoría, hice ese recorrido, consulté fuentes de diferentes naturalezas que fueron las que me contribuyeron a llegar a ese concepto que les leí al principio. Toda esta serie de procesos, de análisis, de revisiones, me llevó entonces a construir mi definición operacional de ese gran constructo variable que es la evaluación formadora retributiva en entornos virtuales de aprendizaje.
Si observan acá, lo que hago es integrar ese concepto que hice primero, pero ya esta parte de elaborar la conceptualización operacional se refiere no solamente a explicar el cómo se va a entender en mi investigación ese gran constructo, sino en indicar de alguna manera a través de qué otras variables de menor jerarquía voy a poder establecer y realizar las mediciones del caso. Por eso, si observan, pues habla de que se trata de un proceso sistemático en el cual se ponderan aprendizajes porque se compara con estándares o criterios. Que dicha comparación es lo que me va a permitir establecer esos juicios de valor sobre las competencias alcanzadas por el estudiantado o participantes en esos entornos virtuales de aprendizaje. Pero observen que aquí digo que se debe centrar la atención en la heteroevaluación formadora retributiva y a su vez indico que se hace de manera tal que la cuantificación tiene que ser temporal, que tiene que ser a través de gamificaciones innovadoras, que este proceso debe hacerse de manera retributiva y exenta de puniciones. Todo esto aunado a procesos de autoevaluación formadora retributiva, pero que se percibe a través de indagaciones contextualizadas, de valoraciones rúbricas y de autorregulaciones sumativas. Pueden ir observando de que tanto la heteroevaluación formadora retributiva como la autoevaluación formadora retributiva pues están como explicadas por algo más concreto. Continúa mi concepto indicando que además debe contemplar la retroalimentación formadora retributiva de manera longitudinal interactiva, de manera multiprocesual y de manera capacitadora y empoderadora sumativamente. Si se dan cuenta, esos tres términos, heteroevaluación, autoevaluación y retroalimentación, van a constituir a futuro las dimensiones de ese gran constructo que en sí es la gran variable. Luego de esto sí se explican otra serie de pasos a través del cómo se va a medir tanto su carácter cuantitativo como su carácter cualitativo, a través de lo que dictaminen u opinen los encuestados. Explica que a ellos se les va a aplicar un cuestionario de respuestas cerradas. Es diseñado con una escala continua e innovadora, pues es algo propio en el cual se tiene un segmento de recta con ambos extremos, donde los encuestados van a ubicar sus respuestas u opiniones. Estas respuestas se procesan estadísticamente, se llevan de manera categórica ordinal y así se obtienen los resultados para ser presentados y la consecuente discusión de los mismos, para este modo establecer el logro de los objetivos que se han formulado. Entonces la esencia de esto es que se va a llegar a una medición o se va a medir este gran constructo. Dicha medición tiene su sustento matemático estadístico, como se los explico a continuación. Como son tres dimensiones, yo dibujo acá tres ejes de coordenadas. En un eje va la heteroevaluación formadora retributiva, lo he llamado X. En otro eje va la autoevaluación formadora retributiva, que lo he llamado X2. Y en el tercer eje irá la retroalimentación formadora retributiva, que he llamado X3. Aquí se aplican los principios de la suma de vectores, puesto que al sumar todos esos vectores se obtiene el gran vector suma, que se llama evaluación formadora retributiva en entornos virtuales de aprendizaje. Ese es el gran constructo que se va a medir, pero directamente no se puede medir. Tiene que descomponerse en sus partes, que son las dimensiones, y estas a su vez se descomponen en sus partes, que son los indicadores, y los indicadores a su vez se descomponen en partes, que son los ítems. Este es un modelo que yo construyo desde la teoría y que matemáticamente tiene esta expresión: la ecuación de un hiperplano con las variables x1, x2, x3 con sus respectivos coeficientes y epsilon, que representa el error que se comete al estimar esos valores. En un lenguaje para toda la audiencia sería que la evaluación formadora retributiva va a ser igual a una cantidad positiva o negativa de una cantidad de heteroevaluación, más o menos otra cantidad N2 de autoevaluación, más o menos otra cantidad N3 de retroalimentación, y a eso se le suma epsilon, que representa el error de estimación.
¿Por qué? Porque esto es algo que yo construí teóricamente de acuerdo con mis consultas, de acuerdo con mi experiencia, con mis conocimientos, y es lo que voy a llevar a la parte empírica a medirlo para saber si ese modelo en la realidad tiene su razón de ser. Y no es que yo tenga que hacer todo este proceso matemático, lo explico acá para que entiendan de dónde sale esa medición. Por eso, cuando empezamos este seminario 2, les hablaba de la estructuración de la parte teórica. En el caso de una postura positivista como esta, pues tengo aquí como tema central la evaluación formadora retributiva en los entornos virtuales de aprendizaje. Pero como no lo puedo medir directamente, lo hago a través de sus dimensiones, que es la heteroevaluación, la autoevaluación y la retroalimentación. A su vez, la heteroevaluación será mediante cuantificación temporal, que es un indicador, otro indicador la gamificación, otro indicador el carácter retributivo exento de punición, y así para las demás dimensiones. Acá podría seguir mostrando porque cada indicador va a tener su ítem, y es el ítem el que va directamente a medirse a través de las respuestas que emitan los encuestados. Entonces lo que vamos a hacer es medir este gran vector, que es evaluación formadora retributiva en entornos virtuales de aprendizaje. Ese es el vector suma, pero sus partes son la heteroevaluación, la autoevaluación y la retroalimentación. Tampoco lo puedo medir directamente. Entonces yo descompongo cada uno de ellos en sus indicadores. De esta manera tenemos el indicador de la cuantificación temporal, el de la gamificación innovadora y el de la retribución exenta de punición. Para el caso de la heteroevaluación. Para el caso de la autoevaluación tenemos el indicador que sea indagatoria contextualizada, que tenga una valoración rúbrica, que sea autorregulativa y sumativa. Para el caso de la dimensión retroalimentación tenemos como indicador que sea longitudinalmente interactiva, multiprocesual capacitadora y empoderadora sumativamente. Si observan, todo esto va a ser entonces esa gran configuración, esa gran parte mayoritaria de lo que será el marco teórico de mi investigación. Si observan con detenimiento, yo hago todo esto previo a desarrollar el planteamiento del problema, previo a hacer todas las consultas para conformar el marco teórico, lo hago desde los preliminares. Y esto a su vez me permite que cuando vaya a plantear el problema de investigación científica, ya sé que debo tomar en cuenta en ese discurso lo que es la evaluación formadora retributiva en entornos virtuales de aprendizaje, lo que es la heteroevaluación, la autoevaluación, la retroalimentación y sus indicadores. Ya hasta los ítems no lo hacemos porque resultaría demasiado largo. Entonces, esta estructura me permite visualizar desde los preliminares cómo voy a plantear el problema de investigación, cómo voy a configurar ese marco teórico, cómo va a ser la metodología a emplear en función de la medición de estos vectores, cómo va a ser la teoría, cómo voy a procesar, qué técnicas estadísticas debo emplear y qué resultados debo discutir. Esto es algo de mi autoría, de mi invención, es algo inédito y ojalá que en un futuro se pueda aplicar para tener investigaciones científicas realmente sistemáticas con rigurosidad científica. Gracias por su atención.